cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y Él rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios, mi Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. En la adversidad todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que habrá de venir, esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Todo lo conoces, Señor, todo lo sabes de mí. Mira mi corazón, Señor, mira nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti, Señor. Ministranos, oh Espíritu Santo, tú levantas al caído, das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodea de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, hermanos. Buen día, hermanos. Qué gusto, qué privilegio poder estar en esta mañana juntos nuevamente, alabando y adorando a nuestro Dios, exaltando, glorificando su santo nombre. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 1. El título de esta prédica es Inmutable y está basado en, como les decía, en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Voy a leer primeramente la versión de la Reina Valera y mientras desarrollamos
esta prédica, vamos a ir viendo tal vez alguna otra versión. La palabra de Dios dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estamos en un momento de la historia donde el Señor ha mostrado muchas cosas a través de su pueblo y en su pueblo. Este varón, Josué, está asumiendo un cargo que antes era de Moisés, y ustedes saben quién era Moisés. Y lo primero que el Señor hace es darle esta palabra, pensando en lo que iba a venir después. Después, la misión de Josué, ¿cuál era? Si nosotros recordamos por un momento qué es lo que nos está mostrando la historia anterior, vemos a un hombre, a Moisés, el cual el Señor le había dicho que libere a su pueblo y que va a llevarlo hasta la tierra prometida. Pero esto no solamente ha empezado en Moisés, sino en Abraham. Entonces vemos una promesa de Dios ya desde hace muchos años, mostrando algo que él estaba cumpliendo en base a una promesa que le ha dado. Moisés había llevado hasta el pueblo, hasta la orilla del río Jordán, y muere. Y ahora viene este encargo final a este hombre, Josué. Y tal vez no es una tarea fácil, es llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Pero uno podría pensar, pero si ya están ahí a un paso, sí es verdad. Pero ¿qué es lo que tenían que enfrentar? En primer lugar tenían que pasar el río, tenían que pasar ese lugar. Después ir y enfrentarse contra los ejércitos. Y si ustedes recuerdan, Josué era uno de los espías que había sido enviado. De los 12 espías, él era uno que había dado un buen reporte o un reporte positivo. Pero los otros 10 habían dicho, nos van a comer vivos. Están a punto de enfrentarse ante estos gigantes, ante estas murallas. En nuestras vidas, hermanos, algo que verdaderamente nos aflige, algo que verdaderamente muestra nuestra condición, muestra
qué es lo que creemos y pensamos de Dios es el futuro, porque es algo incierto. No sabemos lo que va a pasar. Tal vez nosotros tenemos en este momento la palabra de Dios, tal vez le hemos leído más de una vez esta historia y podemos llegar a pensar, pero nosotros sabemos el final. Pero ¿tú sabes el final de tus días? ¿Y eso qué causa en nosotros? Nos causa una incertidumbre, a veces nos causa desaliento, a veces nos causa frustración. Y es interesante que el Señor le dé esta palabra a Josué y al último le dice, no tengas miedo. El miedo es algo que es, se podría decir, normal en nosotros. No es algo que simplemente es parte de un grupo de personas, sino es parte de toda la humanidad, sin excepción de los hijos de Dios. Y lo que nosotros nos podemos preguntar es, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar de aquí a un mes? ¿Qué va a pasar en un año? Y algo que me gustó leer en el Facebook, en un post que pusieron, Emmanuel Betances decía, somos rápidos a la hora de creerle a un político, a un noticiero, a un deportista, a un comerciante, a un profesor. Pero nos cuesta creerle a Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? Tal vez yo le añadiría algo más ahí. Somos rápidos a la hora de creer al WhatsApp, al Facebook, a nuestros vecinos, a lo que dicen en el minibús. Pero ¿cuánto nos cuesta creerle a Dios? Ahora esto uno podría llegar a pensar y decir, no, hermano, no. ¿A quiénes les ha pasado eso alguna vez? Siendo sinceros. Tú lees una noticia y dices, ¡ah, mira! ¿No? ¿Y qué hacemos rápidamente? Mandaré a mi familia. ¿No? Y llega el otro y dice, ¡ah! Mandaré a mi clase. Sin darnos cuenta de que si eso es verdad o no. Pero somos rápidos en creer. ¿Y dónde surge este problema? Con que Dios te ha dicho que vas a morir. Es mentira, no le creas. ¿Se han puesto a pensar en ese pequeño detalle? Entonces, las dudas, el miedo, aún nuestros propios pensamientos, lo que nosotros podemos creer o no creer de Dios, invaden nuestra mente. Nos llevan a la ansiedad, nos llevan a la desesperación, nos llevan a la desconfianza, nos llevan al miedo. Pero ahí surge algo, que es la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces yo quisiera, hermanos, que en esta mañana podamos ver algo bien claro. Vivamos aferrados, firmes y confiando en su palabra que nunca cambia. Se los vuelvo a repetir. Vivamos aferrados, firmes y confiando en su palabra que nunca cambia. Todas las cosas pueden cambiar, hermanos. Un líder, como hemos visto, tal vez el pueblo de Israel tenía el pensamiento, Moisés nos ha sacado, nos ha guiado, entonces Él nos va a llevar hasta la tierra prometida. Y de repente Moisés muere y surge otro varón y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Será, como las telenovelas, será que Josué lo logra? Hermanos, este libro de Josué, el héroe no es Josué, el héroe es Dios. Pueden pasar las personas, pero Dios permanece para siempre. Él no cambia.
Y de eso se trata esta historia, de eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra un solo héroe, obrando a través de humanos, sí. Obra a través nuestro, sí. Pero así como hemos cantado, yo soy, es decir, Jehová, Él es el héroe de la historia. Y nosotros podemos ver algo bien claro aquí, hermanos, que Dios está presente en la historia. Ahora, en medio de todas esas dudas, en medio de esos temores, de esa incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el mundo? Alguien nos dice, confía. Y lo que vamos a ver a través de la palabra es responder dos preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué deberíamos confiar en Dios? Y si en este momento yo les pediría una respuesta a ustedes, las respuestas podrían ser rápidas y decirme, porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y es verdad. Pero yo les digo sinceramente, hermanos, y cada uno de ustedes puede responder, en el momento crítico en tu vida, ¿eso te ayuda verdaderamente? En ese momento de tormenta, es tan fácil y decir, sí, el Señor es fiel, tengo que confiar. O nos cuesta. O a mí nomás me pasa eso, hermanos. Nos cuesta. Nos cuesta. A veces hasta podemos repetir versos, podemos leer versos y decir, me cuesta, Señor. Me cuesta. Entonces, otra vez la pregunta, ¿por qué confiar en Dios? Ahora les invito a que podamos leer nuevamente los primeros 5 versos. Esta vez me pueden seguir con la lectura, voy a leer en la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, ahí nos muestra el tiempo en el cual nos está hablando la palabra. Y da un adjetivo, siervo del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Ahora fíjense lo que dice el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días hasta que llegues a la tierra prometida. ¿Dice eso? ¿Qué dice? En todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa de parte de Dios! Pero en toda esta promesa hay grandes detalles que tal vez no están explícitos en estos versos, pero nosotros podemos ver implícitamente a través de lo que es la Escritura. En primer lugar, podemos ver algo de parte de Dios, la soberanía de Dios en las generaciones. ¿Cómo es ello? Si nosotros nos damos cuenta, comienza a hablar primeramente de Moisés, ¿no? Y Moisés, ¿cuántas generaciones ha visto pasar por lo menos en todo el desierto? Por lo menos a una les ha dicho, ustedes no van a entrar. Ya han estado 40 años hasta que muera esa generación y la próxima generación recién pueda entrar.
Entonces, a pesar de que las generaciones pasan, podemos ver la soberanía de Dios en medio de todo ello. Podemos ver que el Señor está gobernando. Podemos ver que el plan de Dios se está cumpliendo. El Señor ha dicho a Moisés que van a llegar a la tierra prometida. Pregunta, ¿Moisés ha entrado a la tierra prometida? No. Pero ¿el pueblo de Dios ha entrado a la tierra prometida? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, no se trata de un hombre, sino se trata de Dios a través de los hombres cumpliendo su promesa. Que es muy diferente, hermanos. Las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios no están truncadas por la historia, por las circunstancias, por las generaciones. Más al contrario, Dios está obrando a través y en medio de ellas activamente. Dios no es un Dios que dice algo y después cruza los brazos y mira que sucedan las cosas. No, Dios es un Dios activo. Dios es un Dios que está presente en la historia, que Dios está obrando en la historia, en medio de la historia y a través de ella. Entonces nosotros podemos confiar en Dios no simplemente porque sabemos, sino porque hemos visto que Él obra. Entonces, nuevamente, si podemos ver el texto bíblico, lo que nos está diciendo es que el Señor ha hablado a Josué después de la muerte de Moisés, pero ¿qué característica dice acerca de Josué? ¿Cuál es la característica que dice de Josué? Ahí en el verso 1. ¿Era? ¿Servidor de quién? De Moisés. Ah, interesante, hermanos. Si nos ponemos a pensar en ese pequeño detalle que nos dice la palabra, nos muestra una muy grande diferencia. Cuando Dios está llamando a Josué, no está llamando a alguien que es nuevo, se podría decir, sino está llamando a alguien que ha visto obrar a Dios en medio de la historia. Josué estaba ahí, hermanos, si ustedes pueden leer, y yo les animo si no lo han hecho todavía, y si lo han hecho y no lo recuerdan, lean, vean la escritura, por favor, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra? Podemos ver a Josué que no era una persona que nadie conocía. En primer lugar dice que era siervo, o en la otra versión dice que era ayudante de Moisés. Uno de los datos importantes es que Josué subió al monte de Sinaí con Moisés. Entonces, ¿conocía a Dios? ¿Había visto la obra de Dios? Sí. Cuando le estaban sujetando las manos a Moisés en una batalla, ¿quién estaba dirigiendo la batalla? Josué. Entonces, hermanos, Josué no es una persona que no había visto la obra de Dios, mas al contrario, él era partícipe de esa obra. Entonces, lo que el Señor le está haciendo recuerdo y le está diciendo, así como estuve con Moisés, y tú estabas ahí. Tú estabas presente, tú has visto la voz de Dios, tú has escuchado la voz de Dios, tú has visto el humo, tú has visto cómo he ido guiando, tú has visto cómo ha golpeado la piedra, tú has visto cómo se ha levantado las manos y tú estabas luchando. Y así como estuve con Él, yo voy a estar contigo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la obra de Dios y pensamos en el futuro, ahí hay un pequeño problema, que a veces tenemos un exceso del futuro. Estamos preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y tal vez Josué estaba cuando el Señor le ha hablado y le ha dicho, tú vas a ser el sucesor y tú vas a llevar a este pueblo, y ese rato, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacerlo? Señor, no sé qué va a pasar con esto, no sé qué va a pasar con lo que viene más adelante, no sé cómo va a afectar la guerra, no sé cómo va a afectar la economía, no sé cómo va a afectar a mis hijos, no sé cómo va a afectar a mis estudios. Pero el Señor dice, un ratito,
Pausa. Mira atrás y puedes recordar cómo yo he obrado en tu vida, cómo yo he obrado en tu familia, cómo yo he obrado en tu trabajo. ¿Puedes verme? ¿Piensas que ahora yo te voy a dejar? El problema, hermanos, es que pensamos que Dios nos da algo, nos encarga algo y listo, hasta ahí llegó su obra. Pero hay un verso muy lindo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Si quieren anotarlo, pero tal vez lo saben de memoria. Aquel que empezó la buena obra en ustedes, ¿qué dice? Esperará que la termines. ¿Eso dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Aquel que empezó la buena obra en ustedes, ¿quién la va a perfeccionar? Dios. El que empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando tú estés tentado a ver el futuro sin esperanza, sin Dios, yo te animo a que veas el pasado con esperanza y Dios obrando en medio de eso. Que es lo que muy fácilmente nosotros olvidamos. Y eso provoca temor, porque estamos viendo lo incierto en vez de ver lo cierto. Por eso, hermanos, la fe no es ciega, la fe no está basada en nada, sino la fe está basada en lo que Dios ha hecho con nosotros, en un conocimiento correcto de quién es Él. Y Él es soberano en las generaciones. Y otra cosa que nos muestra este texto es la permanencia de Dios en las generaciones. Si bien podemos ver la soberanía de Dios, es decir, el gobierno, podemos ver cómo Dios está obrando, está gobernando a través del tiempo sobre las generaciones, pero no vemos a un Dios ausente, sino vemos a un Dios que está ahí presente, a un Dios que permanece en medio de la historia y las generaciones. Entonces, por eso le dice, así como yo estuve con Moisés, así también yo voy a estar contigo. ¿Por qué? No porque sea Josué, no porque sea Moisés, no porque sea otra persona, puedes poner tu nombre, sino porque es Dios. Es Dios el que da la promesa, es Dios el que está hablando y está diciendo, yo voy a permanecer porque mi palabra está en juego. Mi promesa. Y Dios nunca falla. Él es fiel ¿a quién? ¿A los hombres? ¿O a su palabra? A su palabra, hermanos. Se están sacando buena nota hoy día. Él es fiel a su promesa. Él es fiel a su palabra, hermanos. Lo que Él dice, lo cumple. ¿Pueden pasar generaciones? Pueden pasar generaciones. Pero el Señor es inmutable. El Señor permanece fiel en el tiempo. El Señor permanece fiel en las circunstancias. Entonces, nuevamente, verso 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Wow. Era una triste noticia para todos. El tiempo de Moisés había llegado al fin, a su fin. El tiempo de Moisés había llegado a un momento en que tal vez no solamente era triste para Josué, que era su ayudante, que era su servidor, sino para todo el pueblo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero el día en que partió nuestro querido David, lo primero que yo pensé, dije, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar, Señor?
Era un siervo de Dios. Los que lo hemos tenido la oportunidad de conocerlo, lo hemos amado, respetado. Pero el Señor tenía su tiempo para él y para nosotros. Y hay algo claro el día de hoy, hermanos, que podemos verlo. Un varón de Dios ha partido, pero el Señor permanece. El Señor está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él no nos ha abandonado. La iglesia no depende de un movimiento en el pasado. La iglesia no depende de un hombre que ha mostrado virtudes y valores. La iglesia depende del Dios vivo, obrando a través de la historia y de las generaciones. De un Dios que no cambia. Ese es nuestro Dios. Y si el Señor nos ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir. Puede ser que el día de mañana uno de nosotros ya no esté, pero hay algo seguro, que el Señor permanece, el Señor va a estar. Y el Señor va a seguir obrando, va a continuar su obra. Pero ¿qué le dice a Josué? Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate. Hermanos, ¿nos vamos a quedar paralizados ante las circunstancias? ¿Nos vamos a quedar paralizados ante lo que sucede? No, el Señor dice, levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Ahora, una pequeña aclaración, hermanos, y tal vez a veces como predicadores cometemos este error. Tratamos de agarrar esta porción o una porción similar y agarrar y llevarla rápidamente a la aplicación y decir, hermanos, que tu Jordán, tú tienes que cruzar, tienes que llegar a tu tierra prometida que el Señor te ha dado. Amén, amén, gloria a Dios. No. En primer lugar, aunque hay muchos que se llamen Josué aquí, no somos este Josué. No estamos en esta parte de la historia. No tenemos que salir y cruzar el Choqueyapu y conquistar la tierra que el Señor. No, hermanos, esto ya ha pasado. El Señor ha mostrado su presencia, ha mostrado su gloria. Sí, nosotros podemos ver esto. Es verdad. Y mucho más todavía. Pero hay algo que tal vez sucede espiritualmente en nuestras vidas. Tal vez hay algo que está ahí quitándonos el gozo del Señor. Tal vez hay momentos, hay lugares que nos está diciendo el Señor que hay gigantes. Y el Señor dice, levántate. Levántate. Pero dice algo muy lindo el Señor. En todo esto, siempre podemos ver presente a Dios. Tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy. ¿Quién da la tierra? Dios. A los israelitas, todo lugar que pise la planta de tus pies, les he dado a ustedes. ¿Quién les ha dado? ¿Tus pies? No. Dios, tal como dije a Moisés, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. ¿Quién nos da esa tierra? Dios. Entonces, hermanos, ¿pueden ver algo de parte de Dios en todos estos versos? Si bien el Señor dice, levántate, pero el Señor dice, levántate, yo te voy a dar. Es la obra de Dios. Ahora nuevamente, recordando, como lo ha hecho con Moisés, como lo ha hecho en el pasado, así el Señor lo va a hacer contigo. Un día estaba hablando con una persona y era un caso muy, muy triste. Entre pérdida de familiares y todo ello.
Y esta persona lo que tenía en su corazón era ese dolor de haber sufrido tanto. Y yo le hice una pregunta. Y la pregunta fue esta. Si nada de lo que te ha sucedido hubiera sucedido, ¿estarías hoy aquí hablando conmigo? ¿Cuál creen que era la respuesta? No. Y la siguiente pregunta era, ¿dónde estarías? Y esta persona me miró y me dijo, de seguro no estaría aquí, ni siquiera en la iglesia. Tal vez hubiera seguido mi vida en el mundo, pero no hubiera conocido a Dios. Entonces, siguiente pregunta, ¿estás agradecido a Dios por todo lo que te ha pasado? Aunque me duele, sí. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, si miras tu pasado, tal vez con sufrimiento, dolores, cosas que han pasado en tu vida y te han marcado, pero Dios ha permitido y ha obrado a través de todo eso para que hoy estés aquí. ¿Estás agradecido con Él? Es duro, hermanos, es duro. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero hay algo cierto. Así como yo he estado ese día en que ha partido tu papá, así como he estado en ese día en que has perdido tu trabajo, así como he estado en ese día en que te han insultado, te han dejado, te han abandonado, así como yo he estado ahí, yo voy a seguir contigo hasta que llegues a la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra para nosotros, hermanos? El cielo. Entonces, podemos ver nuevamente la soberanía de Dios en las generaciones, podemos ver la permanencia de Dios en las generaciones y podemos vivir aferrados y firmes y confiando en su palabra que nunca cambia. Y nuevamente la pregunta es, ahora podemos confiar en Dios, no solamente porque lo sé, sino porque lo he visto. Recuerda, como el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Eso, otros 100 hermanos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, no lo olviden. ¿Pueden olvidar esta prédica? De seguro. Pero nunca olviden la palabra de Dios. Nunca olviden las promesas de Dios. Y si en el momento en que están olvidando, simplemente hagan esto. Pero no lo hagan en el minibús, les van a mirar feo. Es decir, vean la obra de Dios en sus vidas y a través de ellas. Y se van a dar cuenta de que el Señor nunca los ha dejado, ni por un instante. Mas al contrario, el Señor ha obrado y ha permanecido en ellas y Él va a permanecer hasta el final de los días y por la eternidad. Porque Él es Dios. Ahora sabemos que la presencia de Dios es constante, activa y segura en nuestras vidas. Nuevamente les digo, sabemos y debemos recordar que la presencia de Dios es constante, activa y segura en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Y aquí surge la segunda pregunta. La primera pregunta que les decía, o el primer punto era, ¿por qué confiar en Dios? Y la segunda pregunta, o el segundo punto es, ¿por qué aferrarme y afirmarme en su palabra? ¿Por qué debo aferrarme y afirmarme en su palabra?
Y les invito a que podamos ver los versos 6 al 9. Y nuevamente se los voy a leer en esta versión, que es la NBLA. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que las daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Alguna vez han dedicado el verso 9 a alguien? En una tarjeta, en una felicitación, ¿sí o no? Sinceramente. Sí, ¿no ve? No, esfuérzate y sé valiente, no temas porque el Señor. Y tal vez lo podemos repetir de memoria. Pero ¿y qué de los versos anteriores? ¿Por qué una persona puede llegar a ser fuerte y valiente? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y lo primero que tenemos que hacer es estudiar la palabra y comunicar de generación en generación. Fíjense lo que dice el verso 6, dice, sé fuerte y valiente. Ahora es muy interesante estas dos palabras, de ser fuerte y ser valiente. Lo que nos está diciendo es el hablar de esforzarse. Las palabras que nos está diciendo acá la Biblia tiene una connotación de una fuerza que va creciendo. Es decir, que se va afirmando. Cuando dice sé fuerte, esto es algo creciente, esto que se va afirmando, es algo que se está sujetando a alguien para poder ser fuerte. Entonces no simplemente habla de una fortaleza física, de una fortaleza emocional, no está hablando de que tú seas fuerte en un sentido ausente de Dios, sino más al contrario, nos está diciendo esfuérzate, es decir, aférrate al Señor, sujétate con todas tus fuerzas en Él y en su palabra. Eso es lo que dice la Biblia, porque a veces nosotros nos dice, sé fuerte. ¿Y cómo soy fuerte? Si más al contrario, todos estos problemas me debilitan. Y hermanos, ponemos una carga en las personas que es imposible llevar. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, que han hecho ejercicio y están, como conocemos en nuestro lenguaje, macurcados. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y están macurcados de los brazos y de repente tu mamá te dice, ayúdame con este quintal y vos, lleva, sé fuerte. Soy fuerte, pero no ahorita. A veces hacemos eso con los hermanos. Vemos a una persona que está luchando. Vemos a una persona que ha tenido una pérdida. Vemos a una persona que está débil. ¿Y qué le decimos? Sé fuerte. Es como ya, toma este quintal más. ¡Pum! No está diciendo eso la Biblia. Y no le está diciendo Dios eso a Josué. Le está diciendo, aférrate de Dios, aférrate de su palabra, porque ahí está la fortaleza. Sé fuerte y sé valiente. Ahora la valentía no es como que, yo soy valiente, ¿dónde? Vamos, al cementerio en la noche, vamos, no va a pasar nada. No está hablando de esa valentía. Lo que está hablando la palabra de Dios y lo que nos muestra es estar alerta
estar firmes, lleno de ánimo. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra en el original. En otras palabras, podríamos decir que lo que le está diciendo Dios, ahora no se olviden que es Dios el que está hablando a Josué y le dice, cuando le dice, esfuérzate, sé fuerte y valiente, le dice, aférrate a mi palabra con todas tus fuerzas y estate firme en esas promesas. Que es muy diferente a lo que nosotros pudiéramos interpretar con esfuérzate y sé valiente. ¿Y esto cuántas veces lo repiten estos versos que hemos leído? ¿Alguien ha contado? ¿Repite una vez? ¿Quién da más? ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces es algo importante. Y el peso no está en él simplemente en que sea fuerte. No importa las circunstancias, voy a ser fuerte. No, yo me voy a aferrar a Dios con todas mis fuerzas. Yo voy a confiar en su palabra y voy a estar firme en sus promesas. Esfuérzate y sé valiente. Ese es el significado bíblico de lo que nos está diciendo estas palabras y estos versos. Entonces, teniendo ese concepto, dice, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que la daría. Nuevamente, la promesa de Dios a través de las generaciones. Y esas promesas que Dios ha dado a sus padres tenían encomendado pasarla a través de las generaciones. Si nosotros recordamos Deuteronomio capítulo 6, que es un libro anterior a esto, cuando Moisés está vivo, dice, estas palabras que yo te doy hoy, las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Dónde? No bajen su nota, hermanos. Cuando estés caminando, cuando estés en tu casa, cuando estés en la cama, en todo momento y en todo lugar, estas palabras yo debo repetir a mis hijos. Confiando en que un día, como dice Romanos 10, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A mí no me asegura que la repetición a mis hijos los va a salvar. Lo que me asegura es que al repetirlas, Dios va a obrar en ellos con fe y en algún momento ellos van a dar una respuesta a Dios. Que es diferente. Pero lo que dice aquí es, les he dado a tus padres. Verso 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Nuevamente está ahí, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez el encargo, aférrate del Señor, estate firme en sus promesas. ¿Por qué? Ahora fíjense lo que dice a continuación. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Qué hermoso, hermanos. El éxito no depende de nosotros. El éxito depende de cuán obedientes nosotros somos a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿o me equivoco? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuándo? Cuando tú, como hijo de Dios, recuerden, estamos hablando en un momento de la historia que el pueblo de Dios ya había sido liberado de Egipto, ya había sido sacado de la esclavitud. No estamos hablando para que sean liberados. En nuestro caso, hermanos, nosotros ya somos salvos. La palabra nos dice que hemos sido salvos por gracia. ¿Pero eso quiere decir que no seamos obedientes? No, esa es una mala interpretación. Eso no dice la palabra de Dios. Mas al contrario nos dice, ahora que son hijos, ustedes pueden obedecer. Ahora están capacitados para hacerlo. ¿Qué pasa
si es que uno de nuestros hijos invita a un amigo a casa, o caso contrario, en el caso de los hijos, invitas a un amigo a tu casa. Y de repente sale la mamá y te dice, vas a lavar los platos. Esa orden que ha dado la mamá, ¿para quién es? ¿Para quién? Para el hijo. Ahora, sería muy chistoso, y no sé si es que alguien lo ha hecho, que la mamá le mire a su amigo, a no ser que sea muy de confianza, y le diga, eso también va para ti. No, ve, yo me acuerdo una vez que estaba en la casa de un amigo, llegó su mamá y estaba un poco molesta y le dijo, no has hecho nada, te la has pasado toda la tarde jugando. Mientras él estaba hablando, yo estaba guardando mis cosas. Así que me vas a limpiar toda la casa. Y yo, gracias, nos vemos mañana. Yo no tenía la responsabilidad de obedecer, no era mi casa. ¿Quién tenía la responsabilidad de obedecer? El hijo. ¿Sí? Entonces, yo como buen amigo podía ayudarle, sí, en ocasiones lo he hecho. Pero nuevamente, ahora ese hijo obedece para ser hijo o porque es hijo. Ahí está, hermanos. Entonces nosotros estamos obedeciendo a Dios no por ser sus hijos, sino porque somos sus hijos. Y eso tiene una demanda mucho más grande para nosotros. Y aquí le está diciendo, esfuérzate. Y si ven, son varias instrucciones que le está dando Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no temas, cuídate de cumplir, cuídate, no es chiste. Hermanos, Jesús ha venido y ha cumplido toda la ley, sí, y él mismo ha dicho, no he venido a quebrantarla, sino he venido a cumplirla. Y el Señor nos dice, ustedes también guarden mis mandamientos. Debemos hacerlo, por supuesto, hermanos, debemos guardar todos los mandamientos de Dios, pero no con el pensamiento de decir para hacer, sino porque yo soy y yo amo a mi Señor y voy a ser obediente a Él. Guarda los mandamientos, no te desvíes de ellos ni a derecha ni a la izquierda para que tengas. Verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche. No se aparte de tu boca este libro de la ley, hermanos, sino que tienes que meditar en él de día y de noche. No solamente cuando tengas tiempo, todo el tiempo debemos meditar. Ahora, la meditación en la palabra de Dios es un arma muy poderosa en momentos difíciles. ¿Sí o no? Cuando estamos en momentos difíciles, se te viene un verso a la mente y ese rato comienzas a luchar. Si una persona ves que está mal, se te viene un verso a la mente y tú comienzas. Es meditar en la palabra del Señor y que esa palabra del Señor obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Medita en ellas. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Hermanos, a veces erramos por falta de conocimiento. A veces pecamos porque no sabemos. A veces sacamos textos fuera de contexto y queremos ponerlos ahí, pero nos olvidamos de todo lo que está escrito. La suma de su palabra es la verdad. No un verso para defenderme de algo, sino todo lo que dice en ella es la palabra de Dios. Porque entonces, otra vez, segunda vez, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Verso 9, la tercera vez que lo repite. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Aférrate, estate firme.
no temas ni te acobardes, no seas cobarde. Uy, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde están los derechos humanos? El Señor dice claramente, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos temer y acobardarnos, hermanos? ¿Porque somos fuertes? ¿Porque somos hijos de Dios? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, su promesa no solamente es hasta la tierra prometida, sino es donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar contigo. Entonces, no temas, no te acobardes, hermano, no por lo que sabes, no por lo que crees, no por lo que tú eres, no por los años que tengas en la iglesia, no porque hayas estado en una época especial en ella, no porque has estudiado la palabra del Señor, sino porque el Señor está contigo, donde quiera que vayas. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos tener el día de hoy. La gran diferencia no está en que estemos en esta iglesia, la diferencia no está en nuestro conocimiento simplemente, sino la diferencia es el Señor obrando en nuestras vidas y a través de ellas. El Señor está con nosotros. Y otra vez, hermanos, yo puedo ver eso en el futuro teniendo en cuenta el pasado y cómo el Señor hasta este día no nos ha dejado. ¿Las personas nos han dejado? ¿Las personas nos han traicionado? Sí, hasta Jesús lo han hecho. ¿De qué nos sorprendemos nosotros? ¿De qué nos quejamos? Si al Señor mismo le han hecho. Pero hay alguien que permanece para siempre. Y es el Señor, nuestro Dios, que Él está obrando en la historia. Y a través de la historia, hermanos, en momentos difíciles en nuestras vidas, en el momento en que el Señor venga y te diga algo, recuerda esta palabra. Esfuérzate, aférrate al Señor. Estate firme en sus promesas. No seas rápido en creer lo que dice el mundo, lo que dicen las noticias, lo que dicen los políticos, lo que dicen las personas. Ser rápido en creer y en recordar lo que el Señor ha escrito en su palabra. Él permanece para siempre. El éxito no está en nosotros. El éxito está en el Señor obrando a través nuestro, que es muy diferente. Entonces, como les decía al principio, vivamos aferrados, firmes y confiando en su palabra que nunca cambia. A través de las generaciones, Él es soberano, Él permanece y lo va a seguir haciendo porque Él es Dios. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Y ahí donde estás quisiera invitarte que por un momento puedas inclinar tu rostro, puedas cerrar tus ojos. Tal vez estás pasando por un momento difícil. Aquellas personas que tal vez nos están viendo o escuchando a través de la radio, están pasando por momentos difíciles. Yo quisiera animarte a que puedas hacer algo en este momento. Recuerda por un momento cómo Dios ha sido fiel en tu vida hasta el día de hoy. Cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor te ha mostrado su misericordia,
cómo el Señor te ha mostrado su fidelidad. No simplemente que lo hayas leído en su palabra, sino que lo has visto en tu propia vida, cómo el Señor ha permanecido y va a permanecer. Porque esa es su promesa. Su promesa no depende de nosotros. Su promesa depende de Él, porque Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Recuerda por un momento, tómate este minuto, cierra tus ojos, no te distraigas. Si yo les preguntara y les dijera, ¿quién está pasando por un momento difícil? Yo sé que varios podríamos levantar la mano. Pero en este momento yo quisiera animarte a que recuerdes su fidelidad en tu vida. ¿Dónde estarías en este momento si el Señor no hubiera obrado de la forma que ha obrado? Tal vez de una manera que no esperábamos. Tal vez de una manera que nos ha dolido, nos ha lastimado en el proceso. Pero este día podemos ver el resultado y decirle, Señor, gracias. Aquellos papás que tal vez tienen la incertidumbre de qué va a pasar con sus hijos. No sé qué hacer, ya le he hablado, ya le he dicho. Yo te animo a que recuerdes cómo eras tú y cómo el Señor ha obrado en tu vida para que estés aquí. Y el Señor cumple su palabra, cumple su promesa. Tú sé obediente. Habla a tus hijos de su palabra. Y el Señor va a cumplir su promesa de obrar a través de ella, en sus vidas y en sus corazones. No te desanimes, no te desalientes. No tengas miedo, no seas cobarde. Confía en el Señor, porque el Señor está ahí obrando. Por más lejos que estén ellos, física o espiritualmente, ningún lugar es demasiado lejos para que el Señor llegue a ellos. Recuerda su palabra. Recuerda sus promesas. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que es inmutable, que no cambia, Señor. Señor, permite que vivamos aferrados, firmes y confiando en tu palabra. Señor, que en los momentos difíciles en nuestras vidas podamos recordar esta maravillosa verdad, que tú eres un Dios soberano que está presente, obrando activamente, constantemente y segura en nuestras vidas. Tú no estás ausente, tú estás presente. Tú eres Dios soberano, tú eres el Señor. Señor, y podemos confiar en ti, porque podemos ver tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y Él rompe las cadenas, destruye la opresión.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.